Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura y vamos a continuar con la clase número 4 de Psicología Positiva. Vamos a comenzar haciendo un breve repaso de las clases anteriores. Decíamos que el secreto de la vida y de la longevidad con calidad y calidez está íntimamente relacionado con la triple victoria y la psicología positiva. Dentro de la triple victoria tenemos la victoria biológica, biográfica y biofílica, y con la psicología positiva tenemos la fórmula de felicidad, donde encontramos 3 factores que influyen en diferentes grados dentro de lo que es el bienestar duradero o felicidad duradera. Ellos serán el rango fijo, las circunstancias y la voluntad. Las circunstancias, a través de estudios realizados, se comprueba que influye muy poco, en un 8 o un 10%, ya que las personas tienen habilidades para adaptarse. El otro factor era el rango fijo, que ahí encontramos la genética, que influye un 50%, que nos condiciona a ser más o menos felices, pero que determina nuestra felicidad, eso ya quedó en el museo de la medicina. Con el paso del tiempo se ha descubierto que el cuerpo humano tiene una forma natural de activar o desactivar algunos de nuestros genes en respuesta al ambiente y el estilo de vida que llevemos, sin cambiar la estructura del ADN. Si bien hay genes que no se pueden cambiar o redictar, como por ejemplo los de la función del organismo o lo del color del pelo, de la piel, etc., pero hay otros genes que sí se pueden redictar o activar o desactivar sin cambiar la estructura del ADN y que pueden cambiar a la personalidad y a la tendencia a sufrir enfermedades de las personas y que dependen, sí, de factores ambientales, de experiencias repetitivas y de la reestructuración de los pensamientos. Nuestra forma de ver el mundo hoy es lo que va a determinar nuestra salud de mañana. Decimos entonces plantar para cosechar. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil de modificar? Por la tentación de seguir en zona de confort. Esto lo habíamos explicado en las clases anteriores. La genética influye en nuestra forma de ser, pero no nos determina. Podemos modificarla para obtener mayor felicidad. Es verdad que nacemos con un rasgo fijo, una base de emotividad heredada, pero también la ciencia descubrió que podemos elevar ese nivel base de tono emocional heredada por otro nivel más elevado y convertirlo en un nuevo rasgo de nuestra personalidad. También aprendimos que no es fácil elevar ese tono o rango fijo de emotividad heredada porque 4 barreras preimpuestas por nuestra condición humana nos lo hace difícil. Una es la herencia, que ya hemos hablado, y la otra es la noria hedónica. Vamos a hablar un poquito de la barrera de la noria hedónica, que es una pseudo razón, como habíamos dicho antes. Pseudo porque es algo falso, ¿sí? Algo falso de la razón, para decirlo de alguna manera. Entonces vamos a explicar cómo vive un hedonista. Acá el hombre se vacía de sí mismo para llenarse de materialidad, ya sea a nivel corporal como a cualquier otro nivel. Por ejemplo, la fama, el éxito y el dinero, etc. Pero la realidad es quien necesita
grandes cosas para sentirse feliz o sentir emociones fuertes, no sabe lo que es la felicidad. Las personas hedonistas viven disfrutando de los placeres y evitando cualquier cosa que pueda causarle dolor. Pero la felicidad consiste en ser feliz siendo persona. Esa es la esencia de la felicidad. Ser mejor para poder dar lo mejor. Las otras dos grandes barreras que habíamos visto era la relación dispar entre pérdidas y ganancias y las comparaciones sociales negativas que ya la hemos visto. Continuando con la fórmula de la felicidad y los 3 factores que influyen en ella con diferente porcentaje, decíamos que la circunstancia influía muy poco y el rango fijo un 50%, que es la parte de la genética que tiene un factor importante preimpuesto, pero que está en nuestras manos definir, ser más o menos felices. También tenemos otro factor importante con un porcentaje elevado y que depende de nuestro propio esfuerzo. Es el 40% restante, que son las fortalezas del carácter. La psicología positiva se centra en el valor del ejercicio pleno de la voluntad, siendo esta una potencia específicamente humana necesaria para el desarrollo de las fortalezas del carácter. Seligman pone el acento en la valorización de la fortaleza del carácter. Reviste importancia en el trabajo del hombre desde su voluntad para encontrar y desarrollar todas sus potencias. Decíamos que la fuerza de la voluntad hace referencia a una capacidad humana de sobreponernos a aquellos deseos que nos pueden generar nocivas consecuencias en nuestra vida y que las buenas decisiones deben coincidir con buenas estrategias. Por ejemplo, esto nos ayudaría a salir de la zona de confort. La voluntad es el factor principal donde se funden los pilares de la psicología positiva para alcanzar esa vida plena, feliz y duradera, que es lo que buscamos, que se convierta en un rasgo permanente, o sea, duradera, parte de nuestra personalidad. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imagínense 5 pilares endebles, débiles, que sostienen su vida plena y feliz. Es indiscutible que si esos 5 pilares no son firmes, son inestables, esa felicidad está en peligro de derrumbe. Pero es a través de la voluntad que le van a dar fortalezas al carácter lo que los va a hacer fuertes a esos pilares y así serán duraderos en el tiempo. Hablamos de los 5 pilares y también ya hablamos del primer pilar en la clase pasada, donde era transformar las emociones disfuncionales del pasado, del presente y del futuro y convertirlas en emociones positivas. Podemos preguntarnos cuál es el valor de las emociones positivas. Y bueno, no solo sirve para adquirir emociones positivas para la salud, sino también nos sirve para enfrentar mejor las situaciones de adversidad que se nos pueden presentar. Según estudios realizados
en grupos de personas que atravesaron adversidades, se llegó a descubrir que aquellas personas que adquirieron la habilidad de generar emociones positivas, como el agradecimiento, la solidaridad, la bondad, la gratitud, el trabajo en equipo, etc., afrontaron y salieron mejor de las adversidades que la vida les presentó que las personas que no han experimentado esas emociones positivas en su vida. También habíamos visto en las emociones positivas del presente que las emociones del presente tienen o se refieren a dos aspectos principales, que son los placeres y las gratificaciones. Y también dijimos que no es lo mismo. Los placeres generalmente provienen de los sentidos, son efímeros y prácticamente no requieren mayor esfuerzo. Tampoco requieren la actividad cognitiva vinculada con el pensamiento o el razonamiento. El placer es uno de los ingredientes de la felicidad y una manera de aumentar nuestra sensación general de felicidad y dicha en nuestra vida, y es por eso tenemos que introducir acontecimientos placenteros, generar lo más que podamos, ¿sí? Para generarnos estos placeres tenemos que tener en cuenta tres cosas, que si nosotros nos habituamos, los repetimos constantemente, va a disminuir la intensidad. Por ejemplo, en la figura que sentía el olor a pan caliente, las primeras veces me va a hacer sentir placer, pero no sé, si ya trabajo en una panadería y lo siento todo el día, va a disminuir esa sensación de placer. Entonces tengo que generarme nuevos placeres y crear para crear nuevos estímulos. Los tengo que generar con la atención plena. También tengo que practicar el saborear, que no es que me los tengo que comer, ¿no? Sino es disfrutar a través de lo que siento, a través de un placer interno, tengo que disfrutar, ¿sí? Tomarme el tiempo para disfrutar de esas cosas. Y también la tercera y muy importante, es la atención consciente y deliberada, ¿no? Y para esto hay técnicas que se pueden desarrollar, como por ejemplo el mindfulness o la atención plena, que nos pueden ayudar a tener esta atención consciente. Lo importante es tomarse el tiempo para disfrutar del placer, poner atención para luego recordar con todos los detalles posibles las hermosas vivencias sucedidas. Con esto me voy a generar lindos recuerdos, y a través de volverlos a recordar, está comprobado que los vuelvo a resentir. Bueno, ¿y qué ocurre en el cerebro? Son 4 químicos naturales que nos producen placer, conocidos como el cuarteto de la felicidad. Este nombre se debe a que dichas hormonas están involucradas en el proceso biológico que desatan el sentimiento de la felicidad. Una es la dopamina, ayuda a sentir placer. Otro es la oxitocina, llamada la hormona del amor. Por ejemplo, se produce con un abrazo cuando se enamoran. Además, se cree que la oxitocina disminuye los niveles de estrés y ansiedad. La serotonina, que es conocido como la hormona del bienestar, ya que genera sensaciones de relajación, satisfacción y aumenta la concentración y la autoestima. Y la otra
las endorfinas, son consideradas analgésicos naturales del cuerpo, dado que el cuerpo las libera en respuesta al dolor o al estrés. ¿Y qué es el placer? El placer es un sentimiento agradable, positivo, cuyo rango comprende desde el bienestar, como la satisfacción de una necesidad básica, como el hambre, la sed, hasta sensaciones eufóricas de realización individual o júbilo, dependiendo de su razón de ser, su intensidad y su duración en el tiempo. Por su parte, la filosofía cataloga el placer como uno de los tipos posibles de felicidad, especialmente cuando se dan a largo plazo, lo cual da pie a hablar ya de bienestar. Cuando uno se va generando mucho placer en la vida, va prestando atención, va siendo consciente y los va generando con esa conciencia, se va a generar un estado que ya en la persona que ya podemos empezar a hablar de bienestar. El placer tiene un claro componente sensorial, procede de los sentidos como el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído. Gracias a ellos podemos experimentar distintos tipos de placeres que van desde lo más básico, como puede ser tomar un baño o una caricia. El placer es uno de los medios que tenemos de disfrutar y el mundo actual nos proporciona innumerables posibilidades para ello. Solo hay una condición, que es tener el deseo de disfrutar y prestar atención. Podemos hacer un ejercicio de poner o anotar en un cuaderno 5 cosas comunes, las más comunes, las que tengo todos los días, las que puedo prestarle ahora sí atención y me pueden generar placer. ¿Qué necesitamos para encontrar esos placeres? La atención es lo que nos permite experimentar la vida y saborearla. Hay tipos de placeres, ¿no? La forma del placer puede clasificarse de acuerdo a su origen, es decir, a qué es lo que ocasiona la sensación de bienestar y en qué ámbito se produce, y así podemos, por ejemplo, diferenciar entre el placer físico, que es fruto de las sensaciones corporales, esencialmente a través de la estimulación de los sentidos, por ejemplo las caricias, ¿no? A través del tacto o del gusto, del olfato, está involucrado los placeres gastronómicos, por ejemplo, tomar una bebida. Después está el placer psíquico, fruto de la acción social o individual de la mente, especialmente de los recuerdos, ¿sí? Las fantasías y las experiencias corporales, tales como el humor, la alegría, la serenidad, la paz. Este placer puede incluso experimentarse en ausencia de motivos reales o inmediatos del placer, o sea, lo puedo generar con un recuerdo, me generé el recuerdo, al volver a recordar lo vuelvo a resentir. El placer intelectual, fruto del entrenamiento y la comprensión, es el que se experimenta al entender una idea compleja, descubrir una realidad por propia cuenta o resolver, por ejemplo, un enigma particularmente difícil, y tiene que ver con la sensación de éxito. El placer lúdico es, por ejemplo, el fruto del juego, del ocio, es aquel que experimentamos al recrearnos. Es uno de los primeros de nuestra vida social consciente, ¿no? Esto, juntarnos con amigos, hablar de lo que nos gusta, jugar a los videojuegos, un deporte. Son experiencias sociales recreativas que nos brindan este tipo de placer lúdico. Otro placer es el placer emocional, ¿no? Fruto de la conexión íntima con los demás.
Esto nace de la empatía, del amor, del compañerismo, la sensación de estar acompañado en la vida, de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos, a los grupos sociales, ¿sí? El amor filial, el enamoramiento, ¿no? Nos brindan este tipo de placeres. Y otro placer, por ejemplo, es el contemplativo, fruto de la reflexión, de la mirada estética del mundo. Es aquel que obtenemos simplemente estando y observando la realidad circundante, algo muy propio de personas, por ejemplo, melancólicas o contemplativas. Este es justamente el tipo de placer que nos brinda la mayor parte por ejemplo, las obras de arte, los espectáculos, el placer de observar, de presenciar, es el arte, es el placer contemplativo, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de lo que vimos la semana pasada, que son las gratificaciones. Las gratificaciones nos dan satisfacción duradera y sí requieren del pensamiento y del esfuerzo, pero la sensación placentera es mucho más intensa. Vamos a decir que a modo de comentario que hay gratificaciones más instantáneas y gratificaciones más aplazadas. Las instantáneas se refieren al hecho de la obtención de la recompensa y el placer de forma un poco más inmediata. La mayor parte se obtiene a través de la estimulación que hoy en día se obtienen a través, por ejemplo, de las redes sociales. El uso continuo de estas liberan alta dosis de dopamina, la hormona del placer, de forma inmediata, y esta es la razón por la cual resulta difícil limitar el uso de las redes sociales. Y la gratificación aplazada es la gratificación retardada, demora de gratificación o recompensa. Diferida es aquella capacidad de resistir la tentación de una recompensa inmediata y esperar una recompensa posterior. Por lo general, esta se relaciona con renunciar a una recompensa pequeña pero inmediata con el fin de recibir una recompensa mayor y duradera. Las gratificaciones se relacionan con nuestras fortalezas y virtudes y apuntan al crecimiento del potencial psicológico o al bienestar psicológico. Al principio requieren del esfuerzo. Ejemplo, un alpinista se esfuerza en escalar una montaña, ya en la cima obtiene su enorme gratificación. ¿Sí? Decimos que lo correcto sería tener placer más gratificación, ¿no? Esto sería la fórmula correcta. O sea, el alpinista va sintiendo también placer durante que escala la montaña para llegar a la enorme gratificación de haber llegado a la cima. La máxima gratificación que podemos obtener es un estado de fluidez. La fluidez se genera cuando el grado de dificultad es similar a la habilidad para sortearla. La concentración es máxima y hay como una pérdida de la conciencia de uno mismo. Se pierde la noción del tiempo. Cuando el reto y las habilidades que poseemos están ajustados, entonces se produce lo que conocemos como experiencia óptima o estado de flow. La fluidez se alcanza en distintos grados, podemos adquirir mucho, bastante, poco y a veces casi nunca. Poco, por ejemplo, cuando realizamos tareas domésticas o miramos televisión, y casi nunca la vamos a alcanzar al descansar sin hacer nada, ¿no? Este estado de fluidez se logra sobre todo en el arte, la música, la escritura, la lectura, en la práctica de algún juego o deporte.
Si cuantas más veces experimentamos este estado de fluidez y generamos gratificaciones, vamos a estar menos deprimidos, ¿sí? Es así, entonces, que es como un antídoto para la epidemia de la depresión. Esforzándose por encontrar más gratificaciones al tiempo que se modera la búsqueda de placeres. O sea, los placeres se hallan más fácilmente y las gratificaciones, que son el resultado de la puesta en práctica de nuestras fortalezas personales, se obtienen con mayor esfuerzo. Por consiguiente, la determinación de identificar y desarrollar tales fortalezas es un gran amortiguador, por ejemplo, para una enfermedad como la depresión. Podemos tener dos estados, el télico y el paratélico. El télico es el estado que vamos a obtener, por ejemplo, cuando la motivación se produce después de hacer algo, cuyo, por ejemplo, en el trabajo el objetivo sería la remuneración que se tiene a través de él con el fin de mejorar la calidad de vida. O sea, el télico es el que vamos a obtener cuando obtenemos la remuneración del trabajo que realizamos previamente. Pero el paratélico es el que genera... Es una finalidad intrínseca, es la satisfacción de realizar la acción, ¿sí? Vivenciarla nos produce satisfacción. Por ejemplo, sería el estado que adquiere un artista al plasmar su obra. Señalaremos algunas condiciones para el estado de flow. Por ejemplo, estar totalmente concentrado y enfocado en lo que estás haciendo. Sentido de éxtasis, estar absolutamente alejado de la realidad cotidiana. Gran claridad interior, sabiendo qué hay que hacer a cada instante y cuál es la forma de hacerlo. Saber que es posible hacerlo, que nuestras habilidades son adecuadas para realizar esa tarea. Sensación de serenidad, no estar preocupado por uno mismo, sino sentir que eres parte de algo más grande. Sentir que el tiempo se detiene, no tener noción de del paso de los minutos, estar totalmente enfocado en el presente. Tener motivación intrínseca, sentir que el acto es motivador por sí mismo sin necesidad de recibir un reconocimiento externo o posterior. Bueno, ahora vamos a compartir un relato del libro Nuestra fuente emocional de la Red Sanar. Para los que tienen el libro, está en la página 87. Dice, ¿por qué alfabetizar la alegría? Bueno, porque es fuente de vida y felicidad. El relato dice así: un campesino de edad avanzada llega a las puertas de un monasterio. Cuando le abren, se explica así: amigos monjes, soy un hombre con mucha fe. Quiero recibir enseñanzas. Los monjes hablan entre sí. Al comprobar su incultura, piensan que no está capacitado para recibir enseñanzas y mucho menos métodos de autodesarrollo, autocomprensión. Pero, como parece un hombre de fe, le dicen: mira, buen hombre, te vas a hacer cargo de barrer todos los días el monasterio. Puedes quedarte aquí y tendrás sustento y alojamiento. Pasa el tiempo y los monjes comienzan a ver que cada día el campesino se encuentra más tranquilo, con una sonrisa dibujada en sus labios y un brillo especial en sus ojos. Exhala paz
y se lo nota muy contento y equilibrado. Tanto es así que uno de los monjes, extrañado, le pregunta: «Buen hombre, parece que en estos meses has sufrido una gran evolución espiritual. ¿Estás practicando algún método especial?». Frente a la cual el campesino contesta: «Hermanos, lo único que hago con mucha alegría, atención, lucidez y amor es barrer el monasterio. Pongo toda mi vigilancia y precisión en ello. También al barrer la basura pienso que estoy barriendo de mí los rencores, los engaños, la codicia y el odio. Y cada día soy así más feliz». Bueno, el trabajo realizado con atención, lucidez y amor es fuente de ocupación y de despreocupaciones. La alegría fortalece el ejercicio de vivir en valores y estos a su vez son fuente de paz y felicidad. La alegría sintetiza la máxima expresión de la filiofilia, el gusto y el amor por la vida. Bueno, acá te dejo 4 actividades para realizar en forma personal. 1. Medita sobre las emociones positivas de tu presente. 2. ¿Cuáles son aquellas actividades que te permiten entrar en estado de fluidez? 3. En el presente, ¿disfrutas y saboreas las cosas que te causan felicidad o sigues de largo? 4. En tu cotidiano vivir, ¿realizas actividades en las cuales deliberadamente y conscientemente focalizas tu atención para hacerlas conscientes? Bueno, muchas gracias.